C Sharp versus Dart. Información general. Vamos a revisar los aspectos generales, los datos generales de ambos lenguajes de programación. Año de lanzamiento. C Sharp ya cumplió más de 20 años de haber sido lanzado. Fue lanzado en el 2000 y en su momento se lanzó junto con .NET Framework, obviamente, no .NET actual. Y se inspiró en su momento cuando se hizo en Java, en C++, en Pascal y en otros lenguajes de programación. Se buscaba que se pareciera mucho a Java para que los desarrolladores de Java pudieran migrar fácilmente a este lenguaje. Ok, perfecto. Y Dart, en este caso, Dart, algo muy curioso de Dart es que Dart, en una conferencia, se dio a conocer el lenguaje de programación, pero no fue lanzado en sí, sino que fue lanzado un par de años más adelante, es decir, para que nosotros los programadores pudiéramos utilizarlo. Fue como así como una noticia, un preview, digamos, viene Dart. Entonces se lanzó en esa fecha, el 2011, pero más adelante, hasta el 2018 exactamente, es que se lanza en sí el lenguaje de programación. Entonces, Cristian, con tipado. En el caso de C Sharp, efectivamente C Sharp es fuertemente tipado. Si bien en C Sharp está el tipo Object, está el tipo Dynamic, como lo mencionó Cristian, que son tipos que permiten casi que manejar cualquier cosa o que se compilan en tiempo de ejecución. La idea de C Sharp y la forma en la que se debe trabajar con C Sharp es tipando absolutamente todo. Esto pues es muy polémico, hay gente que le gusta, hay gente que no, es como el tema de utilizar TypeScript, pero al final es como que la parte positiva de todo esto es el tema de la seguridad y la validez de los datos, es la integridad de la información. Yo puedo asegurar que una variable que puse entera o que puse short va a ser un entero pequeño y que nunca va a tener un valor que se salga por fuera de esos rangos. Entonces, ese es el caso de C Sharp fuertemente tipado. Sí, podemos decir que lo mismo sería Dart prácticamente, fuertemente tipado. Tú puedes colocar un tipo como tal a cada cosa. Otra, otra cosa muy similar, Miguel, es que el punto y coma al final de cada línea de código siempre tiene que ir, para que lo tomen en cuenta por ahí. Ese también es sí, un clásico en muchos lenguajes de programación. Vamos con otra sección, paradigmas, qué paradigmas manejan y cómo se programa. En el caso de C Sharp, C Sharp es multiparadigma y normalmente se utilizan todos los paradigmas, sino que a veces no nos damos cuenta, pero a veces cuando metemos una función dentro de otra función, un nuevo feature que se agregó en C Sharp, local function, eso es un paradigma de la programación. Cuando hacemos, por ejemplo, funciones anónimas, con la flecha, que son las famosas funciones flecha en JavaScript, también existen en C Sharp, eso es programación funcional. Pero por otro lado, obviamente, también creamos clases y tenemos métodos y propiedades y aplicamos un montón de patrones de la programación orientada a objetos. Entonces, claro, la base de programación orientada a objetos y se enfoca mucho en eso, pero nosotros combinamos muchos paradigmas dentro de C Sharp, también la programación orientada a objetos con la cantidad de atributos que normalmente ponemos entre corchetes para indicar que una clase se comporta de cierta manera. Todo eso son otros paradigmas de la programación y al final combinamos todo para programar. Entonces, por eso decimos que C Sharp es multiparadigma. Sí, en el caso de Dart, podríamos decir que es muy similar en la parte de paradigma. Eh, Como Dart está enfocado básicamente, o donde más se utiliza en sí es para el desarrollo mobile. Entonces, y específicamente el framework en el que se usa el lenguaje se llama Flutter. Este framework es básicamente manejar clases y objetos con Dart. Entonces, básicamente todos los widgets, en este caso, usan este paradigma que es el lenguaje de programación Dart, perdón, programación orientada a objetos. Entonces, básicamente es su paradigma, es como lo que tenemos que dominar, manejar al 100, propiedades, métodos, todo ese tipo de cosas. Perfecto, siguen los parecidos, la verdad. Y en el caso de quien lo desarrolló, podemos señalar a Microsoft como el desarrollador. Anders Hellberg, que fue el desarrollador de este lenguaje, trabajaba en Microsoft en su momento, se le otorgó, se le designó la labor de crear este lenguaje de programación y de hecho años después fue también el creador de TypeScript, que también es altamente utilizado. Hoy Anders Hellberg está retirado, pero pues es un ícono de la programación por todos los aportes que hizo y de hecho ha sido nominado a varios premios por sus aportes.
Y en el caso de Dart, pues, como mencioné, Google en sí es el que está por detrás del lenguaje, pero el lenguaje de programación en sí es open source, es decir, cualquiera de nosotros pudiese aportar a resolver algún issue o alguna mejora como tal. Entonces, básicamente Google es el que está por detrás de este lenguaje desde sus inicios y totalmente open source. Y los creadores entonces serían Lars Bach y Correcto. Casper Long, ¿cierto? Sí, son los creadores, pero por detrás está básicamente Google.